Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno del miércoles 24 de mayo, que como habéis visto cambia el horario habitual a las 9:30 de la mañana. Cuando quiera, señor secretario, el primer punto. Bueno, han excusado... Vale, iba luego a decirlo en asuntos oficiales, pero bueno, después, excúsalo tú. Bueno, pues nada, lo iba a decir en asuntos oficiales, pero han excusado la presencia en el pleno la señora Marmazo, de Compromís, y Carlos Bayarri, del Partido Socialista. Primer punto, señor secretario. Aprovació, si és procedent, de les actes de les sessions anteriors 3, 4 i 5 de dades 27 de març, 24 de abril, 2 de març de 2023. ¿Aprobamos las actas? Se aprueban por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Asuntos oficials. Bueno, como viene siendo habitual en el Pleno, damos cuenta de los datos que nos pasa el Ministerio de víctimas de violencia de género, y la última fecha actualizada del Ministerio es la de 18 de mayo de 2023, en las que se contabilizaron 19 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Guardamos un minuto de silencio. Asimismo, en asuntos oficiales damos cuenta de una subvención que ha recibido este ayuntamiento de 2 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente del Plan de Turismo Sostenible, y que, tal y como se establece en el dossier del Ministerio, dice que el plan busca reorientar los flujos turísticos hacia una oferta alternativa y complementaria al sol y playa mediante la restauración del paraje natural de montaña a la costera con balcón a la Calderona, el producto senderista y ecoturismo, el turismo activo experiencial, la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad e inclusión. Una buena noticia para el municipio, puesto que tendremos 2 millones de euros para restaurar y poner en marcha toda la costera. Y luego, por último, en asuntos oficiales, que ante la gravedad de lo ocurrido en el último pleno, quiero dar cuenta de lo siguiente. La señora Teodosio, de Compromís, en una de las preguntas, que voy a leer textualmente, dice: como es sabido, el pasado mes de junio de 2022, en el transcurso de la Semana Taurina, un menor fue gravemente corneado por una vaca. A causa de las heridas ocasionadas, el menor fue hospitalizado en el Hospital de Sagunto durante un tiempo, lo que ocasionó unos gastos hospitalarios y la investigación por parte de la Policía Autonómica. De esto han pasado 9 meses. Al tratarse de un menor, está claro, usted lo sabe porque es abogada, la empresa aseguradora no se hará cargo de la factura. Es más, ya le avanzamos que ha recurrido el pago, como ya nos ha informado la empresa aseguradora en su correo electrónico, y nos ha dicho que se trata de una factura de muy elevado importe, unos 178.000 euros. Si a esta cantidad le añadimos la sanción de la Policía Autonómica, unos 7.000, estaremos hablando de que el Departamento de Intervención tendrá que hacer una previsión a medio plazo de 185.000 euros como mínimo, siempre y cuando no haya que pagarle la indemnización al menor. ¿Ha depurado usted responsabilidades con los organizadores por no cumplir correctamente el convenio firmado por el Ayuntamiento? Bueno, ante la gravedad de los hechos expuestos por la señora Teodosio en el pleno de abril, y siendo desconocedores absolutamente de lo que decía la concejala de Compromís, nos pusimos en contacto con la empresa aseguradora de
este evento, que era Mapfre, los cuales van a tener un problema por haber contravenido la Ley de Protección de Datos, primero, y segundo, nos hacen llegar un correo electrónico en el que, entre muchas cosas, nos dicen que contestaron el email, contestan al señor Enrique Esteve, que es el que manda el email a la compañía preguntando, que en ese email el señor Esteve, la compañía nos dice que dan autenticidad a la persona que solicita los datos como representante del ayuntamiento sin saber la finalidad para cuál van a ser utilizados. Pero esto no es lo importante que nos hace llegar la compañía. La compañía no ha pagado ni ha recurrido ninguna factura de 178.000 euros porque esa factura es inexistente. Y nos dice textualmente en un correo que nos envía que en el correo que ya mandó a contratación ya les ha informado para que les informe a ustedes que lo único que se informó al señor Esteve fue de una factura de 173,80. Asimismo, en el mismo correo que yo llamé a la señora Teodosio, porque la que podía tener el problema era ella por haber falseado datos que le pasa a una compañía aseguradora, me puse en contacto con ella y ella puede verificarlo al día siguiente. Obviamente ella no sabía que los datos que estaba dando no eran correctos, así me lo hace saber, que ella no sabe nada de ese expediente y que únicamente ha leído en el pleno lo que le ha pasado a su compañero. Bueno, su compañero, el señor Esteve, añadió 2 ceros a la cantidad comunicada por la compañía aseguradora 3, pasando de 173,80 a dar una información de 178.000 euros, cosa que es muy grave porque es absolutamente falso que a este ayuntamiento se le haya solicitado el pago de esa cantidad bajo ningún concepto. Claro, lo sorprendente es que un concejal de la oposición se dirija a una compañía aseguradora a preguntar datos para luego falsificarlos, porque eso es una falsificación de datos, tal y como, porque además nos han pasado, la compañía aseguradora nos ha hecho llegar el correo que le hizo llegar al señor Esteve, porque claro, nosotros dijimos a ver si ha sido un error de la compañía aseguradora, diciendo que se le han pasado datos mal o ha sido la propia compañía la que se ha equivocado. Pues no, nos han remitido tanto el correo que le remitieron al señor Esteve y luego nos han confirmado que la cantidad que la compañía aseguradora ha tenido que pagar han sido 173,80. Quería aclararlo en asuntos oficiales, dado la gravedad de los hechos. Solicité asimismo que a la señora Teodosio pidiera disculpas en el mismo foro donde lo había hecho, para que quedara claro que había sido o se habían utilizado los datos de manera incorrecta o con algún tipo de manipulación que nosotros desconocemos y queremos pensar que fue un error y que no ha sido una falsificación de datos de manera intencionada. Así que la señora Teodosio, le doy la palabra. No, yo le pedí a la señora Teodosio... Per al·lusions, a mi m'ha al·ludit vostè a que he falsejat una quantitat. Pero usted, mire, yo lo que voy a pedir en el Pleno, que es un... No, yo no le voy a... Demanes disculpes? Per què no? Tinc que demanar disculpes. El que he dirigit els correus soc jo. El que he dirigit els correus a Mapfre soc jo. I soc el que m'he tingut que defensar de per què m'ha dit vostè embustero y mentider. Es que yo leo únicamente... No va a contestar. Yo lo único que pedí, lo único que le pedí, claro. Viva la democracia. Pues viva la democracia que usted utiliza a su puro antojo dando datos falsos en un pleno. No, perdone. Dando datos perquè vostè falsos. ha dit la meitat de la veritat, la meitat. N'hi ha 3 correus que vostè no els té. O no els ha volgut llegir. La empresa me ha trasladado todos los correos. No le voy a dejar defenderse de nada. Yo he dado los datos. Ja farem un article, vostè vol ara deixar-me a mi, amb allò que ha compromís en l'últim ple. Señor Esteve, usted haga los datos, los artículos que quiera. Aquí lo único que corrobora... Aquí, señor Esteve, no tiene la palabra. Aquí lo único que yo le pedí, y se lo pedí, y ella ese día me dijo que lo haría, porque tiene lo que le pasé, porque lo tiene por WhatsApp y la quise informar, porque el problema obviamente lo iba a tener ella, que era la que lo había hecho público en un pleno. No. Amenaçant-la que l'anava a demandar si no retirava això. Sí o no? Ja està. Señora Teodosio, ¿yo le amenacé en algún momento? No, dígalo públicamente. Yo le amenacé en algún momento. Que no quería denunciarme. Efectivamente. Pues si eso es una denuncia, le dije, no quiero denunciarla y le vamos a dar la oportunidad de que usted retire lo que dijo en un pleno. Aquest assumpte, si m'he equivocat, no tindré cap reparo en retractar-me i demanar disculpes. De momento, les demanaré, nosotros haremos... si m'he equivocat,
se solucione tot aquest assumpte, no tindré cap problema en demanar disculpes. Perfecto, pues de momento nosotros haremos lo que corresponda legalmente y lo que está en nuestra mano hacer. Pasamos al siguiente punto, señor secretario. En règim jurídic, donar compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda Contractació sobre delegació de competències i nomenament de la presidència de la Comissió Informativa per incorporació de baixa mèdica. Simplemente decir que delegamos de nuevo las competencias en la concejala de este ayuntamiento, la señora Cabanero, que ha estado durante un periodo de baja y ya está de alta y ya puede incorporarse. Se incorporó ya plenamente a todas sus tareas, a todo su trabajo. Era simplemente darse por enterados, dar cuenta. Vale, gracias. Siguiente punto. Hisenda, donar compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda relatiu a l'execució pressupostària, morositat, PMP i endeudament de l'Ajuntament primer trimestre 2023. Como viene siendo habitual, después de cada trimestre damos cuenta del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de la estabilidad y del límite de la deuda, así como la información a suministrar que se recoge, que se incorpora al artículo 16 de la Orden 2105 de 2012, así como la base de ejecución quinta del vigente presupuesto. Los datos más relevantes es que este ayuntamiento da cumplimiento a la estabilidad presupuestaria teniendo un remanente en positivo de más de 1 millón de euros. Además, tenemos derechos netos y obligaciones netas reconocidas en ejecución por más de 3,6 millones de euros en cuanto a ejecución de obligaciones y 4,2 millones de derechos reconocidos netos. Doy el dato del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria a pesar de que las reglas del gasto, como ustedes saben, están suspendidas. El periodo medio de pago se fija en 11,5 días. Por supuesto, por debajo de lo que establece la ley, que es 30 días. En cuanto al endeudamiento, queda fijado en un 21,53. Si comparamos el primer trimestre de 2022, este estaba en 22,64, por tanto ha habido una rebaja del endeudamiento o un descenso del endeudamiento de un 5%. Y por último, el último dato, sí que me gustaría comunicarlo, que es que el endeudamiento cuando llegamos al ayuntamiento en junio de 2019 era de 34,87% y ha pasado a ser ahora actualmente, como he dicho, de un 21,53%, descendiendo la deuda municipal en un 38%. ¿Algún turno de intervención? Pues se dan por enterados. Se dan por enterados. Siguiente punto, señor secretario. Recursos humans, dictamen de la Comissió Informativa d'Interior relatiu a la determinació de festivitats locals per a l'exercici 2024. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37.2 del texto del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, exponemos los festivos locales. Perdona, Ángela, te voy a dar la palabra a ti para que lo hagas tú, porque este punto era tuyo. Vale. Bon dia a tots i a totes. Simplement dir que enguany n'hi ha un dels nostres dies que teníem com a local que coincidís com a autonòmic, que era el 23 de juny. 24, el 23 és el vol, 24 el festiu. Se va passar una enquesta als sindicats de l'Ajuntament per a que decidiren entre dos dies possibles per a substituir el dia 24. Era el 18 de març, que era la festa de davant de Sant Josep, i la del dia de dilluns de Sant Vicent. Per votació s'ha triat que fora el 18 de març. Entonces, el que se proposa local seria, en cas de que Conselleria ens confirme que serà el 24 de la comunitat, el 18 de març seria el nou local que nosaltres se proposa, a més del nostre de setembre, del 8 de setembre. El que se determina com a festes locals amb caràcter de no recuperables per al municipi de Puçol durant l'any 2024 seria el 24 de juny, la festivitat de Sant Joan, i el 9 de setembre, festivitat de la patrona de Puçol. En cas de que el 24 caiguera autonòmic, passaria a ser el 18. De manera que se quedarien el 18 o el 24 i el 9 de setembre, al caure el dia 8 com a diumenge.
Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada la propuesta por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Segona part, control i fiscalització d'òrgans de govern, donar compte de la Comissió Informativa d'Hisenda relatiu a les resolucions numerades de la 1501 a la 1950 de l'exercici 2023. ¿Alguna pregunta sobre alguna resolución? ¿Alguna cuestión? Pues pasamos al siguiente punto, señor secretario. Pregunta formulada pel grup municipal Vox mitjançant escrit presentat el 18 del 5 del 2023 amb registre d'entrada número 7434 de conformitat al que disposa l'article 40 del ROM. Voy a dar lectura a la pregunta formulada por el Grupo Político Vox mediante escrito presentado el 18 de mayo, que dice: ha entrado en el Ayuntamiento y dirigida al secretario el registro número de entrada 7182 del 15 de mayo de 2023, del que hemos adjuntado copia, en la que una vecina ha advertido al secretario y en consecuencia a usted y a su equipo de gobierno sobre la posibilidad de una irregularidad en la custodia de material municipal, en la que se ven implicados en la grabación que ha escuchado esta persona, a falta de dirimir o descartar responsabilidades, varios responsables de la brigada municipal y un extrabajador y político de esta casa, que es quien involucra a los responsables de la brigada. También tenemos conocimiento de que dicha vecina se ha reunido con los responsables de la brigada y con el concejal Francisco Salabert y que les puso en antecedentes. Dicho registro indica también que la persona que realiza este registro simplemente ha recibido las pruebas y que se las ofrece a ustedes y que a fecha de esta pregunta no se ha solicitado entregarlas todavía. Queríamos saber cómo se ha actuado al respecto, cuál es el protocolo a seguir en estos casos y qué conclusiones han obtenido tras las pertinentes investigaciones, y si las ha habido y si han denunciado ante las autoridades a quien corresponda el delito, y en caso de que no lo haya, así como lo piensan hacer. Efectivamente, esta es una pregunta que plantea el concejal de Vox. La presenta el registro el 18 de mayo y el escrito al que hace referencia y que adjunta junto a esa pregunta es un escrito registrado el 15 de mayo. Ya quería, el 15 presenta el registro y ya pretendía que el día 18 le hubiéramos dado una respuesta al escrito presentado. Bueno, lo que se ha hecho en este ayuntamiento, y aquí lo tengo, es que se ha aperturado un expediente de información reservada. Quiero aclararle, por si tiene alguna duda, que una información reservada no es un expediente administrativo, sino que es una simple apertura de diligencias de investigación en las que se determinará si lo que usted dice es cierto o lo que hace llegar la vecina es así y ha ocurrido así. Se va a investigar para si hay algún tipo de responsabilidad por parte de esta persona que dice que ha sido trabajador de la brigada y además político de este ayuntamiento, abrir expediente y tal. Por eso no reciben ustedes ninguna notificación, porque un expediente de información reservada no se notifica a nadie, simplemente se apertura y en caso de que se tenga que abrir expediente porque las diligencias de investigación así lo determinan, se les notificará correspondientemente. ¿Vale? Creo que queda contestada la pregunta. ¿No queda contestada la pregunta? Pues nada, es lo que se ha hecho en este ayuntamiento, que son los trámites habituales cuando hay una denuncia o cuando se pone en conocimiento de este ayuntamiento que alguien ha incurrido en algún, o puede haber incurrido presuntamente en algún tipo de responsabilidad. Obviamente, lo que alude la persona que presenta el escrito por registro de entrada de que tiene una grabación, si de la investigación que se abre se deduce que se le tiene que pedir dicha copia para escucharla y sacar algún tipo de conclusión, así se hará. Y queda contestada la pregunta. Como es un pleno extraordinario, no hay ni ruegos ni preguntas. Damos por finalizado el pleno. Buenos días.